Muy buenos días, profesor. Yo les voy a hablar sobre las citas textuales en las normas APA de la séptima edición. Como sabemos, en las normas APA de la séptima edición se considera que tiene dos tipos de citas. Las citas textuales breves, que son las de menos de 40 palabras, y las citas textuales largas, que son más de 40 palabras. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, como se lo mencionó anteriormente, se deben integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. Ojo, no se incluyen puntos suspensivos al principio o al final, a no ser que en la cita original los incluya. En este caso, como podemos ver aquí en el ejemplo, se empieza con las comillas y justo aquí también empieza la cita corta y finaliza con las comillas mismas. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el mouse y justo en la parte inferior derecha nos manifiesta la cantidad de palabras existentes en nuestra cita. En caso de que no se muestre la cantidad de palabras que tengas, das clic en el botón derecho del mouse y activas la opción de contar palabras. O también te diriges a la parte superior de Word, donde vas a encontrar una pestaña que se va a llamar revisar, y justo aquí se logrará ubicar también la opción de contar palabras. Bien, ahora veamos cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis al final de la cita y entre paréntesis el autor, el año de publicación y la página. Para insertarlo colocamos el cursor después de las comillas y de ahí nos vamos a referencias, donde vamos a encontrar el estilo APA, donde daremos clic en insertar cita y al momento de dar clic nos sale la opción de agregar fuente, donde también le daremos clic y procederemos a presentar, donde se procederá a presentar una ventana en la parte superior. Y justo aquí podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica. En este caso sería un libro, como pueden ver. Aparte también hay que incluir un sitio web, que es muy común utilizarlo, y como yo seleccioné el libro, la opción de añadir autor se habilitará. Y procederemos a añadir el autor original de la cita con su apellido, su primer nombre y su segundo nombre, y hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra y el año y damos a aceptar, y nos saldrá entre paréntesis al lado de la cita el año y el autor de la cita. Y para incluir la página para incluir la página, esto convertimos en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que son del autor y el año, ya que los hemos incluido al principio, y de esta forma estaría una cita textual corta con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Muchas gracias. Insertar figuras en las normas APA séptima edición. ¿Qué son las figuras según las normas APA? Según las normas APA, para todas las presentaciones visuales que no sean tablas, se consideran figuras. Aquí incluimos pues fotografías, mapas, dibujos y cualquier tipo de gráfico y otras ilustraciones. ¿Cómo deben aparecer las figuras en el documento? Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustamos en el texto, debes hacerlo a ser posible después de ser referidas. Es decir, primero en el texto te refieres a la imagen por su número y después añades la figura al texto. Elementos que deben llevar las figuras en las normas APA séptima edición. Número de las figuras. Aparece sobre el título de la figura y la imagen se escribe en negritas y el número se aplica según la orden en el que son mencionados las imágenes en el texto. Es decir, la primera figura que coloquemos en nuestro documento será la figura 1. ¿Cómo deben ser estipulados los títulos de las imágenes en las normas APA séptima edición? El título debe ser descriptivo de la imagen y conciso. Se debe escribir en cursiva y se aplica mayúscula a la primera letra de todas las palabras principales del título. ¿Qué son las palabras principales en un título? Pues son los sustantivos, los verbos, los adjetivos, adverbios, los pronombres y todas las palabras de 4 letras o más que se consideran palabras principales. Y las palabras menores, que son las que no llevan primera letra en mayúscula, son conjunciones cortas de 3 letras o menos, preposiciones cortas y todos los artículos, y seguidamente colocaríamos la imagen. Existen 3 tipos de notas. Al igual que en las tablas, las generales, específicas y de probabilidades,
En las notas también se incluyen la fuente de la figura. Cuando la figura es de elaboración propia, por ejemplo, si una fotografía la he realizado yo, no es necesario agregar ni un tipo de declaraciones de derechos de autor. En las normas APA se asume que todo lo que no tenga citas es de autoría del propio autor, pero si estás utilizando una figura que ha sido publicada por otra persona o medio, debes proporcionar una serie de datos del autor debajo de la figura. ¿Cómo deben ser estipuladas las normas generales en las normas APA séptima edición? El texto nota en cursiva. A continuación escribimos nuestra nota general. Seguidamente vamos a hacer la referencia a la autoría de la imagen, ya que estamos utilizando una figura que ha sido publicada por otro medio. Entonces debemos proporcionar algunos datos debajo de la figura. Una figura puede ser adaptada o reproducida de otro autor. ¿Qué es adaptada? Es cuando se ha hecho alguna modificación de la imagen, y reproducida es cuando utilizamos la imagen tal cual sin realizar ninguna modificación.